Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Introducción a la Hermenéutica, cómo interpretar la Biblia. Este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Carlos Gibbs. Les recuerdo, mis hermanos, que la manera de sacar el mayor provecho a estos audios es leyendo también el libro Introducción a la Hermenéutica, cómo interpretar la Biblia, escrito por Carl Gibbs. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo hace. De esa manera puede recibir notificaciones de todos los futuros videos. Seguimos estudiando esta unidad número 3, titulada Géneros literarios contenidos en la Biblia. Establecido ya que un género literario es una clase o una categoría de literatura que se caracteriza por tener un estilo o un contenido especial. Los principales géneros que encontramos en la Biblia son la narrativa histórica, el relato, el código de leyes, la parábola, la poesía, la sabiduría, el proverbio, la epístola, la profecía y también la literatura apocalíptica. El estudio de los capítulos de esta unidad, mi hermano, lo va a ayudar a relacionar los géneros con las características correspondientes a cada uno. Y al memorizar estos signos identificadores va a desarrollar sus aptitudes interpretativas también. En esta ocasión vamos a estar viendo el capítulo 11, enfocándonos en la profecía y la literatura apocalíptica. Capítulo 11 de géneros literarios, la profecía y la literatura apocalíptica. Los eruditos creen que uno de cada 4 versículos de la Biblia es una predicción profética. La mayoría de estos pasajes proféticos están en los profetas del Antiguo Testamento y también en el libro del Apocalipsis. Más de la mitad del contenido de los libros siguientes se refiere a predicción. Por ejemplo, el libro de Ezequiel, el material referido a predicción cuando el libro se escribió es el 65%. El libro de Jeremías, de nuevo, el material que se refiere a la predicción, al futuro, cuando el libro fue escrito, es un 60%. Y de Isaías, el 59% de su contenido es predicción de lo que vendría, claro, cuando el libro se escribió. Y el Apocalipsis es un 63%. Quiere decir, esos porcentajes del libro hacen referencia a predicciones del futuro cuando ese libro se escribió. Los libros proféticos, mis hermanos, fueron los primeros de todos los mensajes que los profetas predicaron a su generación. La mayoría de estos profetas proclamó sus advertencias durante épocas de apostasía y de gran crisis nacional. Miraban hacia atrás, recordando las promesas del pacto que Dios había hecho con Israel y llamando al pueblo al arrepentimiento. A veces, sin embargo, miraban hacia el futuro y añadían predicción sobre cómo Dios cumpliría sus promesas. La primera lección de este capítulo 11 es la 11.1, titulada Los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué van a hacer con la lista de nombres? Esta fue sin duda la pregunta apremiante que se le vino a la mente a todos los ancianos judíos. Habían estado trabajando sin autorización en el templo cuando de repente apareció el gobernador de Persia con sus soldados. A cada obrero se le anotó cuidadosamente su nombre antes de permitirle salir del edificio. Ahora esa lista iba de camino al rey Darío para que él diera la respuesta oficial. Esto lo encontramos registrado en Esdras capítulo 5 del 1 al 4. Podemos imaginarnos a los judíos preguntarse, ¿qué hacemos mientras esperamos la respuesta del rey? Ciertamente pasaría por lo menos un año antes de que el rey Darío pudiera levantar un ejército y volver para matarlos. ¿Deberían aprovechar el tiempo para construir una fortaleza? ¿Deberían preparar un ejército? En esta oscura hora de indecisión, Zacarías avanzó con una nueva palabra de Dios. Él le había mostrado una visión del candelero del templo y un ángel le había explicado el significado. En Zacarías 4 del 6 al 7 leemos: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Zorobabel y el pueblo, mis hermanos, entendieron el mensaje del ángel. Resolvieron seguir trabajando en el templo hasta que el rey enviara una respuesta. Esto está en Esdras 5:5. Sorprendentemente, cuando la respuesta llegó meses después, el informe no solo fue favorable, sino que el rey ordenó que el proyecto fuera mencionado con fondos de la tesorería real. Como los ancianos fueron fieles a seguir trabajando y no se detuvieron para prepararse para la guerra, el nuevo templo se reedificó exactamente 70 años después de que el templo de Salomón fuera destruido. El programa divino fue extraordinariamente exacto. Uno de los primeros temas claves de esta lección es los profetas como predicadores. El sermón de Zacarías es más fácil de entender cuando el pasaje se lee teniendo como telón de fondo la historia que la encontramos en Esdras capítulos 5 y 6.
Los escritores de los profetas pueden compararse a sermones escritos en verso, con rasgos poéticos muy elevados, y estos mensajes se llaman oráculos y tuvieron su origen directamente en Dios. Cada capítulo de los libros proféticos se compone de uno o más oráculos procedentes del ministerio del profeta. A menudo parece que los oráculos no guardan cierto orden. El estilo poético les da una claridad y precisión notables, pero también hace que el lector se tome más tiempo para meditar. Hermanos, el contexto histórico siempre es vital para el intérprete. Por ejemplo, más de 70 años antes de la crisis que enfrentó Zorobabel con la reedificación del templo, Jeremías había advertido en Jeremías 7:4, no fiéis en la palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y en sí misma la frase templo de Jehová parece teológicamente correcta, pero en este caso refleja un error supersticioso. Los falsos profetas de la época de Jeremías predicaban que el pueblo estaba seguro mientras el templo de Salomón estuviera de pie. Afirmaban que Dios nunca permitiría que su templo fuera destruido. Jeremías discrepaba de ese razonamiento. Él advirtió al pueblo que si no se arrepentía, el templo no los iba a salvar a ellos. Y dentro de poco su profecía se cumplió. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y el templo quedó en ruinas. Todo intérprete diligente debe usar frecuentemente un diccionario bíblico, una Biblia de estudio con introducciones a cada libro y manuales bíblicos para identificar el fondo histórico de un libro profético. Otro recurso útil es el estudio de los pasajes paralelos en los libros históricos. El cuadro siguiente, aquellos que tienen el libro, da una visión general de los 4 crisis que construyen el telón de fondo de la mayoría de los libros proféticos. De estos libros, solo 3, que son Abdías, Joel y Jonás, fueron mensajes proféticos que no tuvieron ninguna relación con estas épocas de crisis. Por ejemplo, la primera época es la invasión de Asiria. Tenemos a los profetas Oseas, Amós, Isaías y Miqueas. Tenemos pasajes paralelos a través del segundo libro de Reyes 14, del 23 hasta el capítulo 20 y también en el segundo libro de las Crónicas 26, capítulos 26 hasta el 32. Podemos ver a través de esas referencias que Asiria deportó a las 10 tribus del norte en el año 722 a.C. Podemos ver que Judá y Benjamín se arrepintieron y fueron perdonados en el año 701 a.C. La segunda crisis es la invasión babilónica. Tenemos a los profetas Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías, y algunos de los pasajes paralelos los encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulos 21 al 24, al igual que el segundo libro de Crónicas, 33 hasta el 36. Podemos ver a través de esas referencias que los hijos de los nobles, como Daniel, fueron llevados a Babilonia en el año 606 a.C. Miles de mercaderes y profesionales como Ezequiel fueron llevados a Babilonia en el año 597 antes de Cristo, y la mayor parte de la nación fue llevada cautiva a Babilonia ya para el año 586 a.C. El tercer periodo de crisis es la cautividad, y a través de ese tiempo encontramos a Daniel y Ezequiel. Y leemos de ello en segundo libro de Reyes 25, al igual que segundo libro de Crónicas 36, 21 al 23. Los judíos, mis hermanos, fueron retenidos como esclavos en Babilonia durante 70 años. Los profetas dieron esperanza a los cautivos, proclamando que Dios todavía tenía un plan para ellos y que vendría su reino. Por último, está el regreso de los deportados. Este es el cuarto periodo de crisis. Ageo, Zacarías, Malaquías fueron los profetas en ese tiempo. Podemos encontrar las referencias bíblicas para conocer el contexto histórico en Esdras, en Nehemías y también en el libro de Esther. El regreso bajo Zorobabel, periodo durante el cual se restaura la nación y se restaura también el templo. El regreso bajo Esdras fue un periodo durante el cual se restaura el culto. Y por último, el regreso bajo Nehemías fue un periodo en el cual se restauran los muros. Introducción a este capítulo de nuestro libro de estudio, nos maravillamos de que aproximadamente un cuarto o alrededor de 27% del Antiguo Testamento fuera literatura profética. En realidad, menos de 5% de la profecía del Antiguo Testamento describe específicamente la época del Nuevo Pacto o la Iglesia, y menos de 1% tiene que ver con los acontecimientos que todavía han de suceder. Como la mayoría de los profetas predijeron el futuro inmediato de Israel y de Judá, hay muchos asuntos de los libros proféticos que no podemos entender si no tenemos conocimiento de su contexto histórico. Cada cumplimiento edifica nuestra fe en el mensaje de los profetas y nos da un ejemplo de cómo interpretar estas promesas que todavía han de cumplirse. El siguiente tema clave es los profetas como protectores del pacto.
Los profetas han sido constantemente degradados hasta reducirlos a simples reformadores políticos. La teología de la liberación, una filosofía política radical, se apoya en los profetas del Antiguo Testamento. Pero aunque muchas veces estos hablaron de la injusticia social, el tema fundamental de su predicación es mucho más profundo. Ellos llamaron al pueblo a recordar su pacto con Dios. Deuteronomio 4, 25 al 31, mis hermanos, resume esta relación de pacto y refleja la esencia de los mensajes proféticos. Deuteronomio 4:25 dice: cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, si el pueblo de Dios lo rechaza y se vuelve a los ídolos y al pecado, entonces, mis hermanos, los versos 26 al 28 nos muestran que Dios los castigará echándolos de la tierra. Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Si el pueblo de Dios se arrepiente, versículo 29 al 30, dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallaréis, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Y el verso 31 nos muestra que Dios se acordará de su pacto y cumplirá las promesas que hizo a sus antepasados. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Este pasaje, mis hermanos, refleja las dos clases de promesas incluidas en el pacto de Dios con su pueblo. A Abraham y a los patriarcas les hizo 3 promesas incondicionales. Les prometió una tierra, una simiente y una bendición. En Levítico 26, al igual que Deuteronomio 28 al 30, él estableció un pacto condicional. La obediencia o desobediencia de Israel no cambiaría el plan general de Dios, pero de esta dependerían las bendiciones que recibiría la nación dentro de su plan. Si el pueblo obedecía a Dios, sería bendito, pero si se apartaban de él, serían malditos y echados de la tierra. Luego les dio una lista de bendiciones y maldiciones. Al final, Moisés predijo que aun cuando fallaran, Dios se acordaría de las promesas que había hecho a sus antepasados y les restauraría la tierra. No es ninguna sorpresa que en los profetas se citen cientos de veces Levítico 26 y Deuteronomio 28 al 30, los capítulos. Estos pasajes son la clave que nos permite entender muchas escrituras en los libros proféticos. Cuando los profetas advertían al pueblo del pecado, hacían hincapié en las maldiciones y el peligro de ser echados de la tierra. Cuando las tribus del norte fueron esparcidas en el año 722 a.C. y Judá por poco escapó del juicio, el mensaje de Isaías dejó las advertencias para hacer hincapié en las promesas. Esto se encuentra en Isaías desde el capítulo 40 al 66. Por la inspiración de Dios, Isaías predijo la cautividad de Judá, dándole al pueblo una advertencia profética con 100 años de anticipación. Y es interesante que después de la caída de Jerusalén en el año 586 a.C., el mensaje de todos los profetas cambió de las advertencias al estímulo. La generación que había soportado la cautividad babilónica y había vuelto a la tierra de Israel necesitaba esperanza. Necesitaban saber que Dios todavía cumplía las promesas que había hecho a Abraham, o cumpliría esas promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en el cuadro que figura más abajo para aquellos que tienen el libro, están los títulos que Fee y Stuart han sugerido para las bendiciones y maldiciones del pacto condicional. Tómese un tiempo y lea esos pasajes y fíjese cómo se dividen en 3 grandes temas de los libros proféticos. Por ejemplo, tenemos las bendiciones en la tierra por la fidelidad del pacto. Esto lo encuentra usted en Levítico 26 del 1 al 13, al igual que Deuteronomio 28 del 1 al 14. Ellos recibirían vida, salud, prosperidad, abundancia de la tierra, respeto y seguridad. Están también las maldiciones y expulsiones de la tierra por desobediencia. Esto está registrado en Levítico 26 del 14 hasta el 39 y Deuteronomio 28, pero del 15 hasta el capítulo 29, verso 29. El resultado de eso sería muerte, enfermedad, sequía, escasez, peligro, destrucción, derrota, deportación y desgracia. Y luego viene la restauración de las promesas de Dios por el arrepentimiento. Esto en Levítico 26 del 40 al 46 y Deuteronomio capítulo 30 versículo 1 al 10. Después del arrepentimiento se reiteran las promesas del pacto hechas a los antepasados. Con estos judíos desalentados, los profetas se explayaron grandemente en las promesas hechas a sus padres. La promesa de la tierra se convirtió en la promesa de un reino milenario. La promesa de la simiente llegó a ser el siervo sufriente que finalmente regirá a las naciones. Y la promesa de una bendición para las naciones vino a ser la promesa de la era de la iglesia.
cuando Dios escribiría su pacto en el corazón de su pueblo, de acuerdo a Jeremías 31, y cuando las naciones vendrían a adorar, de acuerdo a Zacarías 2. El siguiente tema clave de la lección es los profetas como anunciadores del futuro. Cuando el Cristo resucitado caminaba con los dos que iban a Emaús, les explicó las cosas que estaban escritas sobre él en las Escrituras. Les habló especialmente de lo que Moisés y los profetas habían predicho. Y esto no significa que Cristo es el único tema de los libros de Moisés y de los profetas. Después de todo, Cristo tenía una sola tarea para esta lección de la Biblia. Pero sí significa que los profetas revelan claramente a Cristo y los planes de Dios que se centraban en él. Hay unas 127 predicciones mesiánicas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, verso 14, podemos ver que se profetizó el nacimiento virginal de Cristo, que se vino a cumplir en Mateo capítulo 1. También su lugar de nacimiento se predijo en Miqueas 5:2, vino a cumplirse en Mateo 2:1. Su entrada triunfal, profetizada en Zacarías capítulo 9, vino a cumplirse también en Mateo 21. Su gran angustia se profetizó en Isaías 50 y vemos el cumplimiento de tal en Juan 18, también en Juan 19. Su costado traspasado, profetizado en Zacarías 12:10, lo vemos en Juan 19. Su padecimiento por nosotros, que lo encontramos en Isaías 53. Podemos ver o leer de ello en 1 de Pedro 2:21. Y por último, su segunda venida, profetizada en Daniel 7, verso 13, que podemos leer de ello en Lucas 21:27. Al igual que los dos discípulos que iban a Emaús, mis hermanos, a la mayor parte de nosotros nos será difícil, sin alguna ayuda, entender cuántas de las profecías ya se han cumplido. Afortunadamente, ahora tenemos registrado en el Nuevo Testamento gran parte de lo que Cristo explicó a estos dos, y no estamos limitados a una explicación dada en una tarde. Podemos tomarnos bastante tiempo para meditar en las profecías y su cumplimiento. Como a los dos que se encontraron con Cristo ese domingo por la tarde, esta enseñanza puede darnos más esperanza, puede aclarar nuestra fe y puede guiarnos en la interpretación. El siguiente tema clave es el propósito del profeta y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Lo primero que debe hacer cualquier intérprete es determinar lo que quiso decir el autor original para que sus oyentes lo entendieran. Este pensamiento es fundamental en la interpretación bíblica, así que bien podríamos esperar verlo demostrado por los escritores del Nuevo Testamento. La mayoría de los cumplimientos proféticos del Nuevo Testamento se basan en profecías directas. En estas profecías, el profeta tiene una clara idea de lo que predice y su cumplimiento es fácil de entender. La predicación de Miqueas de que Jesús nacería en Belén en Miqueas 5:2 es un ejemplo de profecía directa. Otro ejemplo de esta clase de profecía es la predicción de Isaías de que un Mesías venidero que se llamaría Emanuel, eso lo encontramos en Isaías 7:14, y que este Mesías reinará desde ahora para siempre, Isaías 9 del 6 al 7. Tenemos la profecía tipológica, y esta es aquella en que el profeta revela una verdad que un día se aplicará en un nivel muy superior en el Nuevo Testamento. Y tal como una sombra revela la forma de una persona, estas sombras no parecen significativas hasta que se le relaciona con la persona que crea dicha sombra. Puede que el escritor del Antiguo Testamento no supiera la aplicación del nivel superior que habría en el Nuevo Testamento, pero reconocería la verdad paralela. La imagen del sumo sacerdote en el día de expiación es un ejemplo de profecía tipológica. La verdad que vemos en esta sombra es que tenemos necesidad de un intercesor que llegue a Dios y de una muerte que pueda expiar nuestros pecados. En el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, mis hermanos, vemos esta verdad aplicada como una prefiguración de la obra de Cristo. Él entra en el cielo, donde está el trono de Dios, tal como el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Su sangre y su intercesión nos aseguran que seremos aceptados. Hebreos 9, 23 al 28. El principio y la aplicación son las terceras clases de profecías que están citadas en el Nuevo Testamento. De nuevo, el principio y la aplicación. Estas no son sombras de la verdad futura, sino más bien son modelos de la verdad que tiene paralelos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Al igual que con las profecías tipológicas, el escritor del Nuevo Testamento saca conclusiones de los principios formulados en los escritos de los profetas y las aplica a Cristo. Puede que en esos casos el profeta no se haya referido a un cumplimiento específico en el Nuevo Testamento. No se ha perdido, sin embargo, su propósito original, porque una vez más, este se aplica en un nivel superior. En Mateo 25:15 se halla un ejemplo desconcertante de esta clase de cumplimiento. El escritor cita las palabras de Egipto llamé a mi hijo, que se encuentran en Oseas 11:1, como una profecía que se refiere a Cristo.
Parece extraño considerar esto como una profecía que se ha cumplido en Cristo, pues el contexto original, mi hijo, se refiere al pueblo de Israel y no al Mesías. El asunto se aclara cuando nos fijamos en los paralelos que hay entre Israel y entre Cristo, mis hermanos. Tanto Israel como Cristo tenían una relación especial con Dios. Los dos eran parte de su plan de redención para el mundo. Los dos se enfrentaban a una crisis y habían sido llevados temporalmente a Egipto para su protección. En cierto sentido, lo que sucedió a un hijo de Dios, Israel, es un tipo de lo que sucedería al otro hijo de Dios, Jesús. Y estos constituyen un ejemplo de cómo Dios cumpliría sus planes y protegería a su hijo en el futuro. El principio no ha cambiado, simplemente se lo ha aplicado en un nivel muy superior. Otro ejemplo difícil se halla en Mateo 2:23. Mateo afirma que la residencia de Jesús en Nazaret cumplió la profecía de que habría de ser llamado Nazareno. El único pasaje a que esto podría referirse está en Isaías 11:1. Ahí leemos que dice: saldrá una vara, un neser, del tronco de Isaí. Y este versículo se refiere al Mesías como una vara. Sin duda, en la mente del profeta estaba la idea de que Jesús sería un vástago que brotaría del tronco o de las raíces de David. Irónicamente, algunos descendientes de la línea de David volvieron de la cautividad y se establecieron en Galilea. Creyendo que el Mesías vendría de su linaje, llamaron Nazaret a la aldea donde vivían. Y según la palabra hebrea que se traduce por vara o vástago, que es neser, el profeta Isaías no había pensado en esa posibilidad, pero la idea de que el Mesías vendría de la línea de David era el hilo común que relacionaba a Isaías con Mateo. El siguiente tema clave es la perspectiva del profeta y el cumplimiento final. La mayoría de las profecías del Antiguo Testamento se cumplió en un tiempo específico, mis hermanos. Hay, sin embargo, tres clases de profecías que no tienen un tiempo específico que se pueden señalar como fecha de cumplimiento. Estas profecías tienen un cumplimiento por etapas, un doble cumplimiento y un cumplimiento en desarrollo respectivamente. El cumplimiento por etapas caracteriza a esa clase de profecías que se cumplen en etapas separadas por largos intervalos de tiempo. La perspectiva del profeta es la de el que mira una cordillera distante, y desde esa perspectiva las montañas parecen casi juntas, como si estuvieran unidas entre sí. A medida que uno se acerca a la cordillera, descubre valles profundos y grandes de distancia entre ellos. Así es también con esas profecías. A menudo el profeta considera la primera y segunda venida de Cristo como un solo acontecimiento, pero su cumplimiento es por etapas. Cuando el día de Pentecostés se cita en Joel capítulo 2, 28 al 32, también en Hechos 2, 16 al 21, el cumplimiento de ese día incluye solo el derramamiento del Espíritu Santo. Muchos de los otros acontecimientos que se mencionan en la profecía de Joel, por ejemplo, el hecho de que el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre, no sucedieron ese día. Estos acontecimientos anticipan el día del Señor, que todavía está por venir. El doble cumplimiento, mis hermanos, tiene que ver con las profecías en las que el cumplimiento de una predicción de corto alcance valida la de largo alcance. En realidad, es mejor llamarlo cumplimiento análogo. El propósito del profeta está en la predicción de gran alcance. El primer acontecimiento es más un precursor de lo que ha de venir. Los ejemplos más comunes son las profecías que se refieren a lo que Dios haría por medio del hijo de David. Segundo libro de Samuel 7, 12 al 14. Este puede tener un cumplimiento parcial en Salomón y otros, pero finalmente señala a Cristo, que es el hijo de David. En Deuteronomio 18, 15 al 18, Moisés menciona que Dios levantará un profeta como yo. La predicción de corto alcance se refería a Josué, pero la de gran alcance se aplica a Cristo. Y esto lo vemos en Juan 1:21, 6:14 y Hechos 3:22. El cumplimiento en desarrollo, por último, es el que viene en forma progresiva. Esta clase de profecías no se cumplen en unos cuantos acontecimientos, sino en una serie de ellos. Tenemos un ejemplo en la promesa de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza y de que ésta la herirá en el calcañar. Esta profecía se cumple parcialmente en cada victoria de Cristo sobre Satanás. Su cumplimiento final, mis hermanos, será en la segunda venida de Cristo. De esa manera llegamos al final de la lección 11.1, que se titula Los profetas del Antiguo Testamento. Ahora vamos a la lección 11.2, titulada La literatura apocalíptica. Al profeta Ezequiel, mis hermanos, se le dio una visión del Dios del universo entronado sobre una gran nube oscura y tempestuosa. Alrededor de ella había 4 seres vivientes. Cada uno tenía 4 caras, de hombre, de buey, de león y de águila.
Cada uno tenía 4 alas y podían mover a una velocidad increíble. Cuando se movían sonaban como el estruendo de aguas impetuosas. El trono estaba sobre unas ruedas que brillaban como crisolito y tenía también aros llenos de ojos. Dentro de cada rueda había otra que pasaba a través de ella. El que estaba sobre el trono parecía un hombre, pero resplandecía con gran intensidad. Sobre su cabeza había una gran expansión que brillaba como cristal y un arco iris. El mensaje de Ezequiel a los cautivos de Babilonia era que la presencia de Dios no estaba limitada a Jerusalén. Su trono móvil tenía ruedas, como las plataformas móviles que usaban los monarcas de la antigüedad para viajar por las zonas rurales. El pueblo de Dios, aún en la cautividad babilónica, estaba por encima de la tempestad o de esa crisis. Este pasaje es uno de los primeros ejemplos de esa clase de literatura que llegaría a su punto culminante en el libro de Apocalipsis. Su nombre se deriva de la palabra griega apocalipsis, que significa quitar el velo o revelar. Y en este caso se revela el futuro hasta la consumación de la historia en visiones y sueños simbólicos. En la Biblia, la literatura apocalíptica se halla principalmente en los siguientes pasajes: en todo el libro de Apocalipsis, en el capítulo 24 de Mateo, en Zacarías capítulos 9 al 14, en Ezequiel capítulo 1, al igual que los capítulos 8 al 10, en Daniel capítulos 7 al 12 y en Isaías capítulos 24 al 27. El primer tema clave de la lección son las características de la literatura apocalíptica. Primero empezamos a ver los símbolos del futuro mostrados en sueños o visiones. Literatura apocalíptica, mis hermanos, bien podemos esperar que la profecía venga a nosotros por medio de una visión o de un sueño. En la revelación, el profeta es objeto de un intenso bombardeo con imágenes, como si estuviera mirando un calidoscopio. Al lector moderno le gustaría tener más palabras de explicación, pero la revelación tiende a tener un gran número de símbolos. Walter Kaiser señaló que las imágenes tienden a quedarse con nosotros por más tiempo que las palabras, y sin duda esto explica parte de la fascinación que ejerce nuestra cultura la literatura apocalíptica. Las imágenes de los huesos secos de Ezequiel, de las bestias de Daniel y de las plagas de Apocalipsis se han infiltrado en el arte, el cine y en la literatura popular. La mayor parte de la gente no entiende lo que simbolizan las imágenes, pero igualmente se fascinan con ellas. En la Biblia, el mensaje de la literatura apocalíptica se entrega generalmente como símbolos de un sueño o como una visión, y uno casi se imagina que está soñando cuando lee las descripciones apocalípticas. Muchas de las cosas que se ven son más como de otro mundo y están muy lejos de lo normal. Son más como una pintura impresionante que describe el futuro antes que como una fotografía de cosas venideras. Dentro de este punto clave de las características de la literatura apocalíptica, también leemos sobre el conflicto en un nivel cósmico con la esperanza de la victoria final. Los profetas que registraron las profecías apocalípticas vivieron en épocas de crisis aguda. La generación de Isaías se enfrentó a la amenaza de Asiria. Ezequiel y Daniel estuvieron cautivos en Babilonia. Zacarías enfrentó el peligro eminente de Persia y Juan escribió a los cristianos mientras soportaba las persecuciones de Roma. Bien podemos imaginarnos que estos creyentes se preguntaran por qué Dios no intervenía, por qué parecía que el mal siempre triunfaba y que Dios guardaba silencio. En estas épocas de crisis, Dios descorre la cortina que encubre el mundo cósmico y explica el trasfondo de la crisis. El profeta y su generación son parte de la batalla que tiene lugar en el mundo cósmico, así como en la tierra. El pueblo de Dios parece pasar por un túnel oscuro y el enemigo está ganando, pero hay un propósito en el sufrimiento de ellos. Al final de la oscuridad, el profeta ve un rayo de esperanza, ve que Cristo viene para volver a ejercer dominio sobre la tierra y a restablecer un reino de paz. Este conflicto es evidente en el Apocalipsis de Juan. Y nótese también las referencias al conflicto que se desarrollan simultáneamente en el cielo y en la tierra. Está el dragón en Apocalipsis 12, está la bestia en Apocalipsis 13, los reyes en Apocalipsis 19 y las huestes de Satanás en Apocalipsis 20. Y siguiendo con este tema de las características de la literatura apocalíptica, leemos también la determinación del tiempo, el día del Señor y la consumación de la historia. Los escritores del Nuevo Testamento consideraron todo este periodo como los postreros tiempos, el cual abarca desde la encarnación de Cristo hasta el final de la era. En las escrituras apocalípticas, los profetas se centran en los acontecimientos finales de este periodo, el día del Señor y el reinado de Cristo. El día del Señor es un tiempo de gran aflicción en el mundo, cuando Dios viene a castigar la iniquidad. Después viene su reino milenario, cuando la tierra será restaurada como un segundo Edén.
Y a menudo los mensajes de las profecías apocalípticas son pesimistas, pero siempre terminan en una nota de esperanza. Un propósito es mostrar al lector que Dios es el que está en control y que Él ganará. El profeta no niega que haya sufrimiento, pero mira más allá de hacia la consumación de la historia. Las imágenes negativas dominan las primeras partes del Apocalipsis. Hay un colapso cósmico y degeneracional moral. En el Apocalipsis, Juan ve al anticristo, que parece todopoderoso, y la gran tribulación, pero en la última parte del libro hay un cambio dramático. Cristo es el vencedor. Vemos las bendiciones del reino milenario. Vemos un cielo nuevo y una tierra nueva y la nueva Jerusalén. El pueblo de Dios se goza y Cristo mora en medio de ellos. Irónicamente, el curso de la historia va de un árbol a otro. El primer Adán introdujo al mundo un largo periodo de maldiciones y perdió el dominio sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. El postrer Adán recobró ese dominio y revocó la maldición. En medio de su reino hay un nuevo árbol que es el árbol de la vida. El siguiente tema clave, mis hermanos, son principios de interpretación de los símbolos de la literatura apocalíptica. Imagínese a un extranjero que trata de entender el significado de las historietas políticas de un periódico estadounidense. Él podría preguntar por lo que significa un asno pequeño que da cosas a un elefante enorme y lo lanza por el aire. O podría preguntarse por la descripción de un político con orejas sumamente grandes. Los que están insertos en la cultura estadounidense entienden que los animales son símbolos de los partidos políticos y que el dar cosas representa el ataque de un partido a otro. Se exageran los rasgos físicos de los candidatos para ridiculizarlos. Qué absurdo es pensar que estas acciones y características deben entenderse literalmente, pero al mismo tiempo estas imágenes representan un partido, una acción o un personaje político real. Un erudito dijo que los símbolos forman un ideograma en el cual las ideas se representan como imágenes gráficas. Otro comparó los símbolos a las imágenes de las pinturas impresionistas modernas, y algunas de las pinturas de Picasso presentan simbólicamente la agonía de la Guerra Civil Española. Para una persona que no conoce la historia de la España moderna, las pinturas parecen ser un grupo inconexo de imágenes extrañas. Para un español que sufrió la Guerra Civil de los años 30, cada cuadro tiene un profundo significado. Le recuerda el horror y la tristeza de esa crisis. Y así también con la literatura apocalíptica. No debemos interpretar literalmente las imágenes, pero sí tomarlas en serio, mis hermanos. Para determinar las realidades de los símbolos, comenzamos suponiendo que estos tenían un claro significado para los lectores originales. Consideremos 4 pasos para determinar este significado. El primero de esos pasos es busque el significado en el contexto. A veces el contexto inmediato explica el símbolo. En las visiones de Daniel, muchas veces la revelación divina explicó los símbolos en el contexto inmediato. El lector se entera pronto de que la estatua y las bestias simbolizan los grandes imperios que dominarían a Judá: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. El último imperio que se describe es el reino de Cristo. En el Apocalipsis, los candeleros simbolizan las iglesias, así leemos en Apocalipsis 1:20, y el humo que sube del altar del incienso son las oraciones de los santos. En ese mismo libro, el dragón representa a Satanás, así leemos en Apocalipsis 20:2. A veces no se da una explicación directa, pero los detalles que hay dentro del contexto contribuyen a explicar el símbolo. Considere, por ejemplo, qué simboliza la mujer con dolores de parto en Apocalipsis 12. Tomada en sentido literal, bien parecía esta mujer ser María, porque literalmente dio a luz a Cristo. Y algunos se han apresurado a aceptar esta interpretación literal y han presentado a María en pinturas e ilustraciones como vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, como se menciona en Apocalipsis 12:1. Pero hay otros aspectos de la misteriosa mujer descrita en Apocalipsis 12 que no permiten relacionarla con María. ¿Cuándo pasó María 1260 días en el desierto? Como dice Apocalipsis 12:6. ¿Cuándo tuvo 2 alas para huir de Satanás? Apocalipsis 12:14. ¿Cuándo trató Satanás de matarla? Apocalipsis 12:15. ¿Quiénes son el resto de la descendencia de ella contra los cuales hará guerra Satanás? Apocalipsis 12:17. Una explicación más razonable de la mujer de Apocalipsis 12 es que se trata de un símbolo de Israel. El sol, la luna y las 12 estrellas son símbolos de los patriarcas de Israel que José vio en sus sueños en Génesis 37:9.
El ataque a la mujer en el desierto y en el tiempo durante el cual será protegida, Apocalipsis 12:6, son los acontecimientos paralelos mencionados previamente durante la gran tribulación. La descendencia de la mujer son los herederos espirituales de la promesa de Israel. El segundo paso para poder identificar el significado de los símbolos es busque el significado en el entorno histórico y cultural del escritor. A veces los escritores de la literatura apocalíptica usaron símbolos que tenían significado dentro del contexto histórico y cultural de los lectores originales. Las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3 contienen varios ejemplos clásicos de lenguaje simbólico que aclara el estudio de la historia y las costumbres de la localidad. Por ejemplo, la piedrecita blanca de Apocalipsis 2:17. Probablemente la piedrecita blanca refleja la costumbre de usar piedras blancas y negras para mostrar el veredicto de un jurado. El color negro era para condenar y el blanco era para absolver. En Apocalipsis 2:20 leemos comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se esperaba que todos los socios del gremio del comercio le rindieran culto al dios de este gremio. Cada cierto tiempo los socios del gremio ofrecían un sacrificio a su dios y comían la carne en una fiesta licenciosa. Si un socio no asistía a la fiesta, su ausencia lo ponía en peligro en sus relaciones profesionales y sociales. En Apocalipsis 3:3 encontramos el ladrón. Una de las famosas esculturas de Sardis era un león agazapado que simbolizaba la vigilancia. Pero a pesar del león simbólico y las grandes defensas de Sardis, el enemigo encontró una entrada y por la noche se arrastraron como ladrones en la ciudad. Esta ciudad fue sorprendida y fue tomada. De igual modo se advierte a los cristianos que estén alerta. En Apocalipsis 3:12 leemos la columna escrita. Una manera de honrar a un hombre en la antigua ciudad de Filadelfia era hacer construir una columna en el templo con su nombre escrito en ella. Hasta hoy día algunas columnas de la ciudad original todavía están de pie. Está el creyente tibio, del cual leemos en Apocalipsis 3:15 al 16. Como el suministro de agua para la Odisea se calentaba con la actividad termal, tenía un sabor nauseabundo para los que no estaban acostumbrados a ella. Y es probablemente que esta agua se hubiera convertido en un símbolo de los creyentes tibios que permanecían neutrales, mientras que Cristo quería manifestar su lealtad. El siguiente paso, mi hermano, para interpretar o poder encontrar el significado de los símbolos es que busque el significado en la literatura apocalíptica anterior. Por regla general, si en cierto modo se reconoce un símbolo en la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento, bien podemos esperar que el significado de dicho símbolo sea paralelo al significado de los pasajes apocalípticos del Nuevo Testamento. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos paralelos. En Ezequiel 1:28 leemos el arco iris y en Apocalipsis 4:3 encontramos su paralelo. En Ezequiel 1:5 al 14 leemos de los seres vivientes y lo encontramos otra vez en Apocalipsis 4 del 6 al 9. El Hijo del Hombre es mencionado en Daniel capítulo 7, también en el capítulo 3:25 y el paralelo lo vemos en Apocalipsis 1:13. Están las bestias también en Daniel 7 que encontramos en Apocalipsis 13 del 1 al 18. La estrella de la mañana descrita en Daniel 12:3 y el paralelo está en Apocalipsis 2:28. Los 4 jinetes son mencionados en Zacarías 1 del 8 al 11 y el paralelo lo vemos en Apocalipsis 6 del 1 al 8. Por último, el ángel que está descrito en Zacarías 1:11, su paralelo lo encontramos en Apocalipsis 10. La literatura apocalíptica del Antiguo Testamento, mis hermanos, reflejan las épocas de crisis que enfrentaron los judíos. Daniel y Ezequiel reflejan la destrucción de Judá y su templo por los babilonios bajo la opresión de los persas. Cada uno profetizó para un tiempo posterior a la crisis, refiriéndose a una época en que Dios intervendría en la historia de la humanidad y destruiría a los enemigos del pueblo de Dios. El Hijo de David reinaría, Jerusalén sería restaurada y el pueblo volvería a su tierra para adorar a Dios. Los temas de Apocalipsis muestran el cumplimiento de estas profecías. Al igual que en la literatura del Antiguo Testamento, todavía sigue la guerra entre Babilonia y Jerusalén. La nueva Babilonia es destruida y la nueva Jerusalén desciende del cielo. Cristo reina desde su templo y su pueblo regresa para adorarlo. Se nos recuerda que el Apocalipsis fue escrito durante una época de crisis, cuando Roma perseguía a la iglesia. Pero otra vez Dios anima a su pueblo recordándole sus promesas y dándole una vislumbre de la victoria final. El último paso, mi hermano, para interpretar los símbolos o encontrar su significado es que busque un paralelo en los grandes acontecimientos de la historia de la salvación.
Un erudito estimó que hay 350 alusiones al Antiguo Testamento dentro del libro de Apocalipsis. La alusión no es la cita de un pasaje, sino más bien una referencia a una idea, a un suceso o una enseñanza general. Walter Kaiser observa que parece extraño, pero es verdad, la profecía se entiende mejor cuando uno se remonta al pasado para percibir lo que Dios va a hacer en el futuro. En la literatura apocalíptica se pone énfasis en el capítulo final de la historia de la salvación. Esta literatura contiene muchas alusiones a los acontecimientos de los primeros textos. Más abajo se presentan algunos de los principales acontecimientos de la historia de la salvación, los cuales se describen simbólicamente en el Apocalipsis de Juan. Es como si viera un modelo divino de la historia, el cual se repite en este capítulo final. Por ejemplo, la creación. El capítulo final de la historia de la salvación revela la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. El paraíso perdido y la serpiente. El capítulo final muestra el paraíso restaurado y al dragón derrotado. El árbol de la vida del huerto del Edén es reemplazado por el árbol de la vida del nuevo paraíso. Apocalipsis 2, Apocalipsis 12 y también capítulo 22. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Los impíos son juzgados de nuevo y las imágenes del fuego y azufre se encuentran en el lago de fuego y en el humo de su tormento. Apocalipsis 11, 18 y 19, 20. Las plagas de Egipto y el Éxodo. Dios vuelve a juzgar a los que persiguen a su pueblo. Las plagas de Egipto se convierten en símbolos de este juicio final. Son dignos de atención los paralelos que hay entre las plagas y los acontecimientos relacionados con los 7 toques de trompetas en Apocalipsis 8 y 9 y también las 7 copas de ira en Apocalipsis 16. Y por último, la cautividad babilónica. La cautividad y liberación de la antigua Babilonia es un cuadro simbólico en que se predice el juicio sobre un opresor moderno. Apocalipsis capítulo 18. Un hombre se jactaba de que podía encontrar el cumplimiento de las profecías bíblicas en todas las páginas de su periódico. Yo aprecio el celo de este hombre, pero su enfoque le resta importancia a estas profecías. Si consideramos el ejemplo de las profecías que ya se han cumplido en las Escrituras, parece haber un modelo definido para interpretar las profecías de largo alcance. Ellas no ponen énfasis en sucesos triviales, sino que muestran el desarrollo del gran plan de la historia de la salvación. Finalmente, mis hermanos, debemos dejar de comenzar con el presente y remontarnos al pasado para volver a las promesas que Dios nos dio en la Biblia. Es más probable que encontremos el significado de las profecías en las páginas de la Biblia que en las páginas del periódico. Cuando consideramos la literatura apocalíptica, no debemos pensar que el Apocalipsis es un cuadro literal del futuro. La vista del futuro no es una fotografía, sino un ideograma. Las imágenes no son para formar un cuadro real del futuro, sino solo para representar el futuro en símbolos. Al igual que el símbolo que muestra una calavera de 2 huesos cruzados sobre una botella, estos símbolos del futuro no deben tomarse en sentido literal, sino como símbolos de algo real. Para entender su significado, debemos ver cómo se usan en las antiguas escrituras antes de que podamos interpretar lo que representan con respecto al futuro. De esa manera, mis hermanos, llegamos al final de la lección 11.2, titulada La literatura apocalíptica, y estamos cerrando también el estudio de este capítulo 11, géneros literarios, la profecía y la literatura apocalíptica. Dios les bendiga.